las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Luis de la Calle y Valeria Moy, vamos a concluir nuestro balance de los sucesos más importantes del 2017, tanto a nivel nacional como internacional. Y para terminar el año, junto a 3 expertos del mundo editorial, vamos a dar recomendaciones de lecturas, de regalos para estas vacaciones de invierno. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a comenzar nuestro programa con el tema que estamos debatiendo a lo largo de la semana. ¿Cuál es el balance del 2017, los saldos de este año? Sin duda ha sido un año de transiciones y eventos inesperados dentro y fuera del país. Mucho ha cambiado, desde el gasolinazo en enero hasta el arranque de las precampañas políticas la semana pasada. Lo mismo en Estados Unidos y el resto del mundo, desde la insólita llegada de Trump a la Casa Blanca hasta su primera victoria legislativa el día de ayer. Y para hablar del tema, como todos los jueves, está con nosotros Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Leo, buenas noches. Mucho saludarte. Y en esta ocasión nos acompañan, me da mucho gusto recibir de nuevo a Valeria Moy. Valeria es directora general de México Cómo Vamos. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Oye, pues un año movidito, hay que decirlo, muy movido en muchos frentes. Una oferta importante de noticias. Desde luego, nacionales. Bueno para la hora de opinar, digamos. Ah, bueno, eso siempre, eso siempre. Pero a ver, ¿por dónde? ¿Qué quisieras resaltar, Valeria, de este año? A ver, yo creo que hay muchas cosas de las que todo el mundo está hablando, cosas muy negativas. Estábamos hablando de tipo de cambio, inflación, inversión y demás. Pero me gustaría, nada más para cambiar el ánimo, por eso de que es Navidad y fiestas. Sí, ya estamos en el Guadalupe Reyes. Exacto. Pensábamos que iba a estar el año a principios de este año. O sea, todos hablábamos de vamos a crecer a cero, vamos a decrecer, esto va a estar horrible, adiós nafta los primeros 3 días. Y comparando con esa expectativa, sí tenemos algunos datos que vale la pena resaltar, ¿no? Sí. Ya está la creación de empleo, que podrá ser cuestionada porque podremos decir, bueno, no son nuevos empleos, no son mejores empleos, son mal pagados, pero al final del día es formalización de más de 3 millones de empleos en lo que va de esta administración. Y ese creo que es un dato que vale la pena ponerle de alguna forma una palomita, hay algo que se hizo, o sea, sí se avanzó. ¿Producto, dirías, de la reforma laboral que se aprobó en el último año del sexenio Mi impresión es que sí, Felipe Calderón? Mi impresión es que sí, porque a partir de ahí es donde vemos esta tendencia a la formalización. Yo también creo. Creo que eso es una buena señal. Sí. No es quizás de la magnitud que nos gustaría, no estamos creando los empleos con la calidad que nos gustaría, pero eso yo creo que responde a otros temas intrínsecos, estructurales de la economía mexicana. Entonces, creo que por un lado tenemos esa buena noticia. El consumo, si bien se ha detenido ligeramente en la segunda mitad del año, no va mal, ¿no? Entonces podemos hablar de que todo está terrible y la gente sigue consumiendo y sigue consumiendo mucho. El consumo de bienes nacionales se ha incrementado, el consumo de bienes importados con todo y el dólar y el tipo de cambio y la inflación y todo lo que ustedes quieran, el consumo de bienes importados también va al alza. Entonces, podemos ver las cosas, yo sé que ahorita vamos a entrar a lo negativo, que sin duda hay muchas, pero nada más para poner un dato positivo, dado que es Navidad. Bueno, y con todo, y Trump, hay que decirlo, este año, si no me equivoco, Luis, pero tú has de tener mejor las cifras, va a ser el año que más vamos a exportar en la historia, creo que del país, ¿no? De hecho, lo hemos comentado en este programa anteriormente, este año va a ser el más alto en la historia de México de exportación a Estados Unidos, en términos absolutos y en términos relativos, como en participación de mercado en Estados Unidos. Pues fíjate. Vamos a haber cerrado este año con 13.6, 13.7 de participación en mercado de Estados Unidos. La gente no lo recuerda, pero antes del TLC teníamos 5% de participación de mercado y un punto porcentual del mercado de Estados Unidos es monstruosamente grande. Enorme. Para que se demos una idea, es 2.5 veces Alemania, las exportaciones de Alemania. Ajá, fíjate. Y solamente somos segundos detrás de China, ¿no? Más grandes que Canadá. Y estamos exportando como locos y con grandes historias de éxito. Te voy a dar un ejemplo. Se habla mucho del campo, por cierto. El campo mexicano se ha transformado radicalmente este desde año. el TLC. No hay que decírselo a Donald Trump. Sí. Ojalá no traduzcan esto al inglés. Este año México va a ser por primera vez en su historia superavitario en carne de res con Estados Unidos.
No me Vamos, digas. no solamente en novillos vivos, en carne, en cortes. Lo que estamos diciendo es que estamos exportando más de lo que estamos más importando. carne de res a Estados Unidos que estamos importando a Estados Unidos. Y somos un gran mercado para Estados Unidos. Sí. Eso te da una idea de la transformación que ha habido en el campo mexicano en muchas áreas. Y no se diga en productos de muchos tipos, ¿no? Horticultura y frutales, donde tenemos participaciones de mercado tan altas que ahora Estados Unidos está diciendo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor regulamos esto para que en el invierno no me mandes tanto? Bueno, tienen un gran aliado, la verdad, Estados Unidos aquí en México, que es López Obrador, que dice que hay que ponerle precios de garantías a los productos agropecuarios para fortalecer el campo mexicano. Es que se quedó en los 70, López Obrador. Y fomentar la autosuficiencia. La autosuficiencia que me parece alimentaria, que no- Dios Pero mío. la autosuficiencia- Suena a la CEPAL de los 70. Pero no solamente eso, la mano. autosuficiencia alimentaria es profundamente pesimista. Sí. O sea, México debe ser un gran exportador neto Claro, de alimentos. ¿Por qué totalmente. conformarnos con cero? Sí, exacto. Positivo. Sí, no, y ya lo somos en muchos productos. No, lo es somos que en estás términos diciendo. netos, ya lo somos. Así es. Y en productos cada vez de mayor calidad. Valor agregado, ¿no? sí. Claro. Valor agregado. Así es. Esa es una de las noticias positivas. Yo estoy de acuerdo con Valeria. Hay cosas positivas que hay que mencionar y hay cosas que son negativas que también hay que mencionar, por supuesto, ¿no? La economía no tuvo un crecimiento boyante, pero no menor, considerando el contexto internacional. Las exportaciones con un alza muy importante, el consumo con fortaleza, pero desaceleración en la segunda mitad, la inversión en maquinaria y equipo positiva, la inversión total negativa, y lo negativo de la inversión total sí es preocupante y está relacionado sobre todo con el recorte presupuestal, la consolidación fiscal del gobierno, que también tiene una parte positiva, se tardó quizá un poco, pero se hizo, y José Antonio Meade merece crédito por eso, pero el recorte, en lugar de hacérselo en gasto corriente, se hizo en gasto en inversión. Contrario a todos los discursos, que eso es muy curioso, porque contrario a todo lo que se nos dijo, que el recorte en el gasto, bueno, el llamado recorte, porque al final del día seguimos gastando más que cada año, ¿no? Bueno, el gasto en 2017 es el más alto de la historia de México. Entonces suena curioso hablar de recortes cuando el gasto es el más alto en la historia de México, pero bueno, siguiendo este discurso de los recortes, se dijo que los recortes iban a ser en gasto corriente y lo que vemos es que los recortes son en gasto de inversión. No hay ningún proyecto, hay poquísimos proyectos de inversión relevantes, está quizás el aeropuerto. Como proporción del tren, Producto ¿no? Interno Bruto, la peor desde el año 1930. La peor desde O 1939. sea, estamos hablando de que no se está invirtiendo, el gobierno no está No invirtiendo. está invirtiendo suficiente, ¿no? Así Y eso es un problema. Y además la consolidación fiscal se explica mayoritariamente por el pago de dividendos del Banco de México en 2 años consecutivos a la Secretaría de Hacienda. Así es. Y ese pago de dividendos es resultado del exceso de acumulación de reservas y una muy fuerte devaluación del peso. Entonces, lo que se vende como buena noticia para el gobierno mexicano, en el sentido que tuvo más recursos, Es en el mala. fondo En realidad es no una lo mala es. noticia para el país porque es resultado de una devaluación del peso. Bueno, yo en el ánimo que puso Valeria en la mesa de hablar de las buenas cosas, yo creo que hay que destacar la actuación del gobierno mexicano frente a Donald Trump. Creo que ha sido una actuación positiva y quiero destacar de manera particular a nuestro equipo de negociadores del TLC. La Yo verdad, estoy completamente de acuerdo. no sé si están de acuerdo. 100% de acuerdo. Hace un año la discusión no aquí fue en esta misma mesa, decíamos, hay una alta probabilidad que el presidente Trump se salga del TLC cuando tome posesión. Ese era el discurso del presidente electo. Y lo que ha sucedido es que estamos en una negociación, es una negociación compleja, y la probabilidad de que Estados Unidos se salga del TLC es significativa, pero no muy alta, y es gracias en parte a la excelente labor que ha hecho el equipo negociador mexicano. Sí, se hablaba a finales del año pasado que no veíamos claro que qué estaba haciendo México, no está haciendo nada, no nos han informado. Sí. Creo que esta visión cambió los primeros meses de este año. Vemos un equipo que está negociando de forma sensata, coherente, revelando la información que tiene que revelar y no más allá, con esta idea de no pararse en la mesa de negociación, que no debe de ser fácil cuando estás sentado negociando con gente que te pone condiciones, básicamente casi para empujarte a que tú te pares de la mesa. Me parece que el equipo de negociación mexicano ha hecho un muy buen trabajo. Y además complementado con credibilidad, diciendo México va a seguir su camino de apertura. Vamos a negociar con la Unión Europea. El día de hoy se terminó la sesión con Europa, está bastante avanzada la negociación. Seguimos negociando. El TPP sin Estados Unidos, sí, claro. El acuerdo transpacífico sin Estados Unidos.
e impulsando la Alianza Pacífico. O sea, y un poco lo que ha dicho el secretario Guajardo es la economía mexicana va a seguir abierta y vamos a buscar la diversificación independientemente de lo que suceda con Estados Unidos. Y eso es lo que le da certidumbre a los agentes económicos y por lo tanto minimiza el costo de la disrupción que implica negociar con Estados Unidos. Y yo, gracias a los infobytes que hacen en México, Cómo Vamos, de Valeria, realmente hay información muy, muy interesante. Creo que otro de los saldos, valdría la pena destacarlo, Valeria, es las diferencias regionales en términos de crecimiento, ¿no? Es impresionante, hace un momentito. Impresionante, ¿no? O sea, hay estados que crecen como China. Más. O más que Jamás. China. Más que Así China, es, ¿no? 9, 7. Y hace rato hablaban de la modernización del campo mexicano, con lo cual estoy de acuerdo, pero hay que tener mucho cuidado, porque la modernización del campo mexicano está en una región, en otros lugares del país estamos usando técnicas del siglo XVIII. Ese es el tema, ¿no? O sea, tenemos dos Méxicos como nunca, creo. Ese es Más. Pero en las cifras estatales se ve que tenemos por lo menos 3 Méxicos. Sí, O sea, uno que crece a tasas asiáticas, sí. uno que crece a tasas europeas, no lo digo en términos positivos, y uno que crece a tasas incluso negativas, ¿no? Sí. Que son los estados que están basados en las materias primas y que dependen de Pemex. Así es. Campeche, Tabasco, Chiapas llevan tasas Que llevan decreciendo continuamente. ¿no? Sí. Y la varianza de tasas de crecimiento que tuvimos en 2017 y 2016 es la más alta desde que existen las cifras estatales. Entonces la brecha se hace cada vez más grande, que ese es un tema que a mí me parece preocupante. La brecha se va ampliando, cualquier cosa que se diga que se está haciendo para cerrarla, pues se queda meramente en un discurso, porque no ha pasado nada. Ahora, queremos cerrarla no bajando la tasa de los que están creciendo alto. Obviamente. No, Eso es no porque en importante. algunos discursos que se escuchan en Sí, las sí, sí. campañas dan como negativo el hecho que Querétaro y Aguascalientes crezcan bien. ¿Quién dice eso? No, entonces eso es la impresión que te da. Dice, oye, no es posible que cada vez esté la diferencia entre Oaxaca y Querétaro sea más grande. Lo que quieres tú Es que Oaxaca Oye, crezca, claro. se crezca. Y Bueno, en ese sentido, quizás, y lo pongo en la mesa otra vez en el espíritu que puso navideño ¿Qué tal, Valeria sí en esta. funcionó? Creo que es una buena noticia lo de las zonas económicas especiales, ¿no te parece? Mira, me parece una buena noticia. Que es otro saldo de este año. Es un saldo, yo creo que es un saldo positivo. A mí me gusta el plan, Sí. toda la elaboración del plan me parece que está bien hecho. Contemplan cosas de capital humano fundamentales para el éxito de las zonas económicas especiales. Todavía les doy el beneficio de la duda. O sea, me encantaría que funcionaran. Pero también hablan de cosas, por ejemplo, la simplificación administrativa, esta ventanilla de trámites para que se puedan hacer los trámites locales, estatales, Sí. municipales, federales, todo en una ventanilla. ¿Por qué no lo hacemos en todo el país? O sea, ¿por qué tiene que ser exclusivo de estas zonas económicas especiales si es un rollo burocrático? ¿Por qué no simplificamos todo el tema en todos lados? Entonces, me gusta la idea de las zonas económicas especiales, sin duda, Sí. les doy todavía la oportunidad. Creo que el éxito radicará en la implementación. Todavía está por verse y ojalá se implementen bien. Y ojalá que con el cambio de gobierno no traten, independientemente de sea quien sea, porque yo veo cada vez que tenemos una tendencia a borrar todo lo que hizo el anterior y empezar de cero, incluyendo los logotipos, ¿no? Que me parece increíble que hasta los logos Empezando del por Estado. los logotipos, que es lo Empezando más. por los logotipos y la papelería. Que tiene un y- costo, ¿eh? Hombre, tiene un costo altísimo, la dirección de la página, que me parece un gasto verdaderamente absurdo. además es contrario a la construcción de instituciones. Por Sí, supuesto. totalmente. Y seguimos haciendo eso administración tras administración. Entonces, ojalá que este proyecto, que está bien diseñado, se implemente a fondo y de forma correcta, porque creo que sí es una oportunidad para subir a estas zonas que están verdaderamente rezagadas. No me quiero ir sin mencionar un tema que es muy preocupante. Este año, no sé si ustedes tengan el dato, pero creo que va a ser el primero en muchísimos que no se cumple el objetivo de inflación en México. No, el objetivo de inflación solamente se ha cumplido un año. No, bueno, pero es que era 3% más menos menos. 1. Bueno, pero sí tiene que ser. No, pero no seas tan estricto, No, Luis. No, pues es que no todo 3%. depende de Banco de México. No Por es eso, porque- pero- O sea, pero- la inflación sí es un problema. Pero ahora sí se salió del rango Sí. de más 4. Sí. Sí, No, sin y duda. además no se cumplió con esta idea que se tenía de que a partir del mes de agosto, septiembre Sí, iba a empezar, a caer. disminuir. Y hubo una... Tuvimos una quincena donde bajó Una un quincena poquito en noviembre y y luego regresó. otra vez para arriba. ¿no? Sí. Sí es preocupante y es una obligación, un mandato del Banco de México, lograr la tasa de inflación cercana al 3%. Pero que eso significaría que van a tener que subir las tasas más Bueno, todavía. la siguiente reunión es en febrero, entonces yo sí espero una subida de tasas en febrero
veremos qué pasa, pero sí es un tema que sin duda Banco de México tiene que tener en la mira y quizás, lo que comentaba hace un momento Luis, quizás cambiar como la forma en la que estamos haciendo política monetaria. Claro. Y quizás enfocarnos en la inflación subyacente, porque hay otros temas ahí de precios controlados por el gobierno que verdaderamente se salen del control de Banco de México. Por más que Banxico mueva la tasa, sube o baje la tasa, pues si el gobierno cambia las tarifas de transporte, de combustibles, pues no va a poder hacer mucho. Porque todo esto empezó con el supuesto gasolinazo de enero y efectivamente iba a bajar a partir de agosto. No, a ver, hay una inflación ya inercial en México. Y se combinó con tipo de cambio. No estamos llegando a los de los años 80 y 90, pero hay que parar esa inercia. Bueno, además, digo, lo que se vio, por ejemplo, en Brasil es que hubo una inflación que iba casi hasta 11, pero ahí sí la lograron bajar. México tiene que hacer una reflexión si los problemas que tenemos en el ámbito de tipo de cambio son solamente importados o hay componentes nacionales. No, claro que tiene un componente. Bueno, la elección, ¿no? No, pero no solamente la elección. Uno, las finanzas públicas. Sí. La balanza de pagos. O sea, si México hubiera tenido una consolidación fiscal más sólida y más creíble, el tipo de cambio estaría en otro lugar. Y también ahí en México tuvimos un muy importante crecimiento del crédito en 2014, 2015, 2016. Entonces había en México quizá un exceso de liquidez. Sí. Y tenemos un sistema de defensa del tipo de cambio, una flotación sucia, y esa flotación sucia promueve la devaluación del tipo de cambio en el mediano plazo. Y eso es lo que hemos visto, o sea, una acumulación muy importante de reservas, pero un debilitamiento del tipo de cambio. Y el debilitamiento del tipo de cambio acaba terminando en algún día en inflación, una inflación más alta, porque no se pueden absorber el incremento en los costos solamente con márgenes. De reduciendo los márgenes de ganancia. Sí. Entonces, sí hay una responsabilidad interna sobre eso, ¿no? El peso mexicano se ha devaluado más que proporcionalmente que otras monedas en el mundo, y uno pensaría que los mercados reconocerían que México, como está ligado a la economía de Estados Unidos, macroeconómicamente hablando, hubiéramos tenido una devaluación menor que otros países. El problema es que no nos creen que somos un país desarrollado macroeconómicamente hablando, y esto está relacionado con la poca credibilidad de las finanzas públicas del país. Bueno, eso sí se lo debemos, y aquí fuimos muy críticos desde el principio al señor Luis Videgaray y su política de endeudarse para gasto corriente. Pero bueno. No gasto corriente. Porque aquí, o sea, evaluando el sexenio en su totalidad, yo creo que hay buenos números en empleo, sí los hay. Hay buenos números en exportaciones, sí los hay, en consumo doméstico también, pero hay malos números en términos de inversión pública y hay malos números en términos de crecimiento de la deuda. Sin duda. Nos quedan 3 minutos, Valeria. A nivel internacional, ¿qué destacarías? Bueno, por supuesto está la reforma fiscal de Estados Unidos, que implicará que hagamos algo en México. Desde luego. Está por verse qué vamos a hacer, porque el margen tampoco es muy alto. Yo creo que hay mucho margen en términos de gasto. Creo que gastamos fatal. Pero yo Gasto público. Pero yo no creo que logremos hacer nada sustancial en términos de gasto el año que entra, porque creo que el entorno electoral ensucia todo el entorno de gasto. Sí creo que vamos a ver muchísimo gasto superfluo que ni siquiera vamos a ver exactamente en el presupuesto. Por más que nos sentemos y analicemos todas las líneas, esto nos va a rebasar. Lo que normalmente se ve en épocas electorales es que el uso de efectivo se incrementa, tienes unos picos, se puede multiplicar hasta por 20, y eso me parece que distorsiona también. Eso es increíble, ¿no? Sí, que lo puedes ver en los indicadores del Banco de México. Lo puedes ver así en los agregados monetarios. Salen los indicadores de medición de pobreza. También, la pobreza en México se reduce recurrentemente en épocas electorales. Pero ahora tenemos la ventaja que el secretario de Hacienda está compitiendo. Y el secretario de Hacienda sabe la importancia de la estabilidad macroeconómica. Ese es uno de sus puntos de venta. Bueno, uno pensaría... Pero también sabe cómo reducir la pobreza, dado que estuvo en Sede Sol. Bueno, pero uno pensaría que se van a comportar de una manera responsable. Vamos a ver si es cierto. Pues yo no sé, lo primero va a ser ganar las elecciones. En eso sí no soy tan optimista navideña. Eso sí no. Bueno, pero a nivel internacional, ¿qué podemos? El tema fiscal, por supuesto, yo creo que a nivel internacional, o sea, lo primero es que es el primer año de Trump. Sí. Y como ya dijimos en el TLC, se mejoró, o sea, se mejoraron las perspectivas. Sí. Se negoció bien. Y México tuvo exportaciones récord a Estados Unidos. Sí. Creo que eso vale mucho la pena. El otro tema importantísimo en términos internacionales es Brexit. Ya llegaron a un acuerdo. Llegaron a un acuerdo de que van a negociar.
Pero no, ya llegaron a un acuerdo de 40 y tantos mil millones de libras Bueno, esterlinas. o sea, llegaron a un que acuerdo tienen- del costo costo de salirse. lo que les permite la negociación comercial. Entonces, la negociación entre la Unión Europea y el Reino Unido va a empezar en el mes de enero. Y tienen como fecha límite marzo de 2019. Esto a pesar de que la señora May, es otro saldo del 2017, perdió las elecciones. Bueno, no las perdió del todo, pero Perdió la mayoría que tenía y la obligó a tener una alianza. Alianza y acuerdos. Sí. que ha debilitado su... Pues, que esa es otra cosa interesante. Dado las encuestas y la dificultad de predecir las elecciones, no llames a una elección que no necesitas, Que no sabes cómo porque te es va a ir. demasiado arriesgado. Y aquí lo hemos dicho también, uno de los saldos del 2017 es que efectivamente no ganó la derecha, la ultraderecha en varios países de Europa, pero sí tuvo un avance importante. A mí me preocupa mucho eso. No, bueno, sin duda. Y cuando Bueno, el hablamos avance de del derechos y populismo. Del libertades, populismo. está ahí El y avance sigue del ahí. populismo Y es- creo que hay que escucharla, porque no es hueca. Exacto. O sea, sí hay un reclamo importante que se está haciendo y me parece un error, que es un error que creo que incluso cometimos en México cuando Trump estaba todavía entre aquellos 8 candidatos y era como, no, hombre, para nada. Creo que no estamos escuchando esa voz de un reclamo que verdaderamente siente la gente y que está no solo en Estados Unidos, que está en México de forma muy fuerte y está en todo el mundo. Entonces creo que valdría la pena hacer una reflexión para ver qué estamos haciendo mal y cómo mejorar esas cosas sin caer en otra dinámica populista que puede ser muy peligrosa para el país. Pero la otra cosa en Europa que ha sucedido es el debilitamiento de Angela Merkel. Sí, no está pudiendo formar gobierno. No, y yo creo que es el inicio del fin De la zona. del reinado de Angela Merkel en Alemania, que es fue muy importante, y la fortaleza del presidente de Francia, Macron. Un fenómeno. Un fenómeno Fenómeno, Macron, la porque verdad. Macron probó las virtudes, las enormes virtudes de la segunda vuelta Sí. y de tener bajas barreras de entrada para un candidato, ¿no? Sí. En México deberíamos ponerle atención a ese fenómeno, ¿no? Es que Macron no solamente ganó la presidencia sin un aparato político, sin ningún, digamos, sin un partido. Arrasó. No, sí, y un mes después en las legislativas también. También. O sea, Arrasó. pudo en un mes Arrasó. formar un. No, y ha impresionante. implementado reformas que en Francia hubieran sido impensables Sí. hace algunos años, ¿no? Entonces Así es un modelo importante y Francia se convierte en un actor muy relevante, ¿no? Y en el lado asiático, tanto Shinzo Abe, que también ganó una elección muy importante y le dio fortaleza, Japón. por eso se está negociando el TPP gracias al liderazgo de Japón. Y por el otro lado, la fortaleza de Xi Jinping. Xi Jinping, el presidente de China, Bueno, es que ahí. fue autorreelecto por un segundo término, pero no había tenido China un presidente tan importante, tan fuerte como Xi Jinping en los últimos años. Digamos, el saldo del 2017 en otros dos países importantes es la consolidación del poder del nuevo emperador, así le dicen a Xi Jinping, y del nuevo zar, que así le dicen a Vladimir Putin, ¿no? Así Lo es. cual, esta cosa de bad habits die hard, ¿no? O sea, los malos hábitos tardan en Hierba en mala nunca morir, muere. O hierba muere. Pues es cierto, o sea, finalmente esos países les cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, Ahora, son- hay Para que- 2018 va a ser el año de América Latina. porque está México, Tenemos, acaba de terminar Brasil, las elecciones. Colombia. Colombia, sí, así es. Pues Pues ya con esas. son los países Ya más con importantes eso. de América Latina tienen elecciones y eso va Oye, y a definir- Macri no le fue mal en las elecciones ¿No? intermedias. No, Macri le está yendo bien y hay una Así es. perspectiva de que está haciendo las cosas bien, de que Así hay es. cambios estructurales y empiezan los inversionistas a voltear a Argentina, que lo Así habían es. dejado en el olvido hace ya Y el unos margen de Piñera en Chile también fue interesante. Fue que fue- interesante. no fue predicho el resultado ni en la primera ni en la segunda vuelta por las encuestas. Bueno, y otra habría vez. mucho que decir de la derrota de la izquierda en Chile, ¿eh? Hay que decirlo, ¿no? O sea, una izquierda que había entregado buenos resultados y que en esta ocasión, desastrosos los resultados de la Bachelet, ¿no? Pero bueno, ya nos tenemos que ir en ánimo ¿Qué tal? Y ahora navideño. resulta que yo soy la optimista. Tú ¿Quién trajiste, diría? fuiste la ¿Quién diría? luz ¿Quién diría? de esta mesa. Pero lo decisivo va a ser el 27 de junio, cuando México enfrente a Suecia. Yo creo que está más difícil Corea del Sur que Suecia. Esa Bueno, Ay, es los mi dos. hipótesis. Suponiendo que Los dos. empatamos. Desde luego que Alemania bueno. ya damos por descontado que nos van a pasar así. No, hombre, va a estar el Mercedes durísimo. nos va a pasar Pero está encima. muy El bien. impacto electoral de México en Rusia lo veremos el año que Qué viene. bueno que Así nos es. tocó un grupo fuerte.
Me parece Challenging. buenísimo. Me parece Desafiante. buenísimo. Exacto. Gracias, a ti, feliz Leo. año. Gracias, Luis. Gracias. Encantado, gracias, felicidades a feliz todo el año. mundo. Felicidades. Vamos a una breve pausa y vamos a tener varias recomendaciones literarias, de películas, en fin, todo tipo de recomendaciones para estas vacaciones. Quédese aquí en Foro TV que continúa la hora de opinar.